Tengo ya aquí sentada a mi lado, Lorena. ¿Qué tal estás? Yo muy bien, con energía. ¿Y tú? Perfectamente. Además, un lunes como el de hoy se agradece con tanto sol. Sol y calorcito. Sí, sí, sí. Ya lo echábamos de menos, que no hubiera ni calima, ni frío, ni nada de nada, simplemente buen tiempo, ¿verdad? Qué bueno, esto nos da energía y nos da fuerza y a veces incluso el clima nos anima a hacer cosas. Si alguien tiene ahí pendiente, voy a estudiar un idioma, cuando se levanta y hace así muy buen día, como que tenemos energía para el idioma y para todo lo que nos pongamos. Así es. Oye, Lorena, la pasada semana creo que empezamos hablando un poco acerca nos hiciste mención, bueno, una exposición larga de los idiomas románicos, sobre todo con el francés, pero yo no sé si nos queda esa duda de decir, que te lo pregunté en su día, ¿es fácil el acento del idioma? Claro. O sea, conseguir el acento para un extranjero. Claro, eso es cuestión de tiempo, esfuerzo y mucha inmersión, claro, cuando ya te empapas del idioma. El otro día abrimos la caja de los idiomas que provienen del latín, entonces mencionamos el francés, que probablemente todos, el portugués, el francés, el español, el rumano, todos los que vienen del latín, que cada uno era un tipo de dialecto del latín, entonces era como latín vulgar, y con el tiempo formaron un idioma. Todos esos idiomas al final están muy relacionados y aunque podamos pensar que no, yo no hablo nada de francés, hay palabritas que están ahí porque venimos de la misma familia. Exacto, lo vimos muy bien el lunes pasado con tantas palabras que sobre todo hicimos hincapié en el tema de la gastronomía. Eso, entonces vienen del francés y vienen de otros idiomas, son lenguas romances o románicas, entonces podemos tener palabritas que tienen el mismo tal. Otra cosa ya es la pronunciación, el acento, especialmente con el francés. Al final veíamos un vídeo, os invito a todos a revisar el vídeo de la semana pasada, porque veíamos aquel gatito que decía miau, 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 miau. Y el francés suena así. Y esto de los sonidos y los gatitos, como siempre me quedo de una semana a otra pensando en esas cositas. Creo que nos traes un vídeo porque al final los sonidos de los animales son parte del idioma también, ¿no? Claro, los sonidos de los animales, bueno, una vez hablamos de la zoosemiótica, que era el idioma que usan los animales para comunicarse. Una cosa es el idioma y otra cosa son, el término del día, que lo tengo aquí, las onomatopeyas. Las onomatopeyas es el sonido que nosotros representamos de una manera gráfica. Entonces, puede ser de animales o puede ser de ruidos y cositas diferentes, ¿vale? Empezamos con los animales porque la semana pasada teníamos ahí el gatito francés. Sí. Y si os parece vamos a ver cómo suenan los animales o las onomatopeyas de diferentes animales en el primer vídeo. Venga, vamos a verlo. En Japón es probable que digan mian en vez de miau para representar el sonido de un gato. En el caso de los perros es súper guau porque no es que el ladrido se escuche diferente, sino que su interpretación depende del idioma en el que se oiga. Por ejemplo, So roop becomes Woof woof. Wang wang, wang wang. Jack, Jack. Woof woof. Bow bow. whoa, whoa. Hum hum. Hum hum hum. How, how. ¡Guau, guau! Bow wow. pero todo esto no ocurre solo con los perros, sino también con otros tipos de animales. Los pájaros cantan tweet tweet en inglés, de allí el nombre de Twitter, pío pío en español, piu piu en catalán y tsio tsio. Bueno, qué curioso y qué interesante. Como el animalito, Claro. pero no se nos hubiese pasado por la cabeza No, decir para que nada. un perro hace ur, ur. Claro. Pero cuando lo hacen, suena, ¿verdad? Suena totalmente. Dice la RAE que la onomatopeya es la representación escrita de un sonido. Entonces, esto es muy subjetivo, porque cada uno escucha una cosa y le parece algo y entonces lo escribimos. Claro, en el momento en que lo escribimos, y ahí las onomatopeyas están muchísimo en la literatura, especialmente la literatura infantil, en los cómics. En el momento en que aparece en literatura, se considera parte del idioma y también se traduce, obviamente, porque es como una palabra y hay que traducirla. Claro, entonces, ¿hay que saber y conocer las onomatopeyas? Pues claro, porque cuando estás traduciendo o cuando estás leyendo un libro en otro idioma, tienes que saber a qué animal hace referencia. Sabes que, por ejemplo, con lo del gato en inglés,
que en las redes sociales aparece continuamente, yo me enteré antes de ayer de lo que era. Claro, si lo lees en español, pero claro, son nuestros fonemas, nosotros estamos acostumbrados a otro tipo de sonidos, cuando lo leemos en inglés o en otro idioma, no le vamos a dar ese acento, esa pronunciación como el animal. Esto es tan curioso como el caso de la rana, que a mí me parece súper curioso. ¿Cómo hace la rana? ¿Me vas a hacer hacerlo? No, venga, lo hago yo, croa, croa. Exacto. O sea, que no hay vergüenza ya. Croa, croa hace la rana. Bueno, pues en inglés hace ribbit, ribbit. ¿En serio? Y a mí me parece un caso súper curioso, porque es que de verdad es completamente diferente. Muy diferente. Mucho. Entonces, bueno, yo en mi casa también tenemos ya animales de todos los idiomas. Y al final es que me parece súper, súper curioso. ¿Cómo se diría en polaco, por ejemplo? Lo de la rana, Sí. creo que cum cum, cum cum hace. Bueno, pues oye, sí, al final también te empiezas a cuestionar que realmente lo de croa croa, pues no, efectivamente suena un poco más a ribbit y ribbit, ¿no? ¿En serio? ¿No te suena más? No, a mí no me saques del croak croak, que es lo que... Claro, pero son muchos años relacionando el sonido con la rana. No sé, yo ya es que hay cosas que ya las dudo. Y es también el caso del gallo. El gallo, yo creo que es el más políglota. Te lo voy a enseñar, vamos a ver el vídeo número 2. Kikiriki si hablas español, cocorococ o quequerequec en catalán y coc e coco en japonés. Cock-a-doodle-doo. Kikiriki. Ya. Oh, oh, oh. Oye, qué sorprendente. ¿Cómo difiere uno de otro, eh? El gallo es muy políglota, a mí me hace muchísima gracia. Entonces, cada animal al final tiene un sonido. Pero es lo que digo, a ver, cuando pensamos en onomatopeyas, primero pensamos en los animales. No sé por qué, probablemente porque la literatura infantil lo primero que nos mete son los animales. Pero cualquier tipo de sonido que representamos gráficamente es una onomatopeya, ¿vale? Eso es. Claro, hay dos teorías de a ver cómo funciona esto. Entonces, el lingüista de referencia, Saussure, que ahí los traductores hemos estudiado muchísimo, Saussure nos dice que no, que esto de las onomatopeyas es un sonido y una grafía totalmente arbitraria, que cada uno subjetivamente lo pone y que no tiene ninguna relación con la palabra, por ejemplo, wow, no tiene ninguna relación con la palabra perro. Esto Teoría dice, número 1. Yo creo que no va mal encaminado, ¿eh? Porque al final cada uno escribimos el guau guau o el kikiriki de una manera u otra, depende de quién lo haga. Claro, entonces, bueno, ahí, Saussure, dice eso, que no tiene ninguna relación. Luego hay otra teoría, ahí con un poquito... Lo que pasa es que las onomatopeyas son las grandes desconocidas. Hay un espacio muy vacío en el estudio de lingüística de las onomatopeyas. Es como que cada uno pone lo que quiera y funciona, ¿no? Pero bueno, el segundo, Derrida, que también es un gran lingüista, nos dice que las palabras fueron evolucionando, pero el origen de las palabras son las onomatopeyas. Es decir, que cuando ya, hablamos de la prehistoria, no tenían palabras como tal, sino que hacían sonidos guturales e imitaban animales para hablar de ellos y se comunicaban, bueno, pues de otra manera, eso fue lo que fue evolucionando y hemos hablado muchas veces de la evolución de las palabras, que de una cosa hemos llegado a recibir otra totalmente diferente, incluso de las historias, de las tradiciones, la cosa ha ido evolucionando. Pues dice Derrida que esto es una evolución y él tiene patentada su teoría onomatopéyica. ¿Y tú qué crees? Yo creo que estoy más con Saussure, que esto no tiene mucha relación. Podemos hacer diferentes sonidos y te lo voy a contar en 4 líneas que he escrito, que probablemente si las escribieras tú pondrías otros sonidos, ¿vale? Entonces, esto lo podemos encontrar mucho, como he dicho, en la literatura infantil. Entonces, tengo 4 líneas de lo que sería pues, un típico cuento, un relato para niños, o para cualquiera, pero quizás para los niños lo pongamos más sonoro para que ellos se imaginen, visualicen y lleguen a la historia, porque probablemente si se lo contamos así solo, pues no llegan a esa imaginación, ¿no? Entonces, venga, voy allá. De noche, cuando ya se escuchaban los búhos, me quedé dormida. Pero de repente, ¡pum, pum! Un ruido me despertó. ¡Crash! Cristales. Asustada, me levanté corriendo. ¿Qué había sido eso? Bajé las escaleras viejas, crac,
cra, cra. Tenía mucho miedo, pero al final llegué al salón y encendí la luz, clic, y lo vi. El gato, que había saltado a la mesa y tirado un jarrón de flores al suelo, y me miraba, como si con él no fuese la cosa, ahora ya bebiendo el agua de las flores. Clup, 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 clup. Yo creo que, como bien dices, con el texto escrito, cada uno lo va a pronunciar de una manera diferente. Cada uno lo pronuncia de manera diferente. Sí, totalmente. Probablemente con esto vamos a recordar los cuentos de cuando éramos pequeños. Os tengo una conclusión, y es que las onomatopeyas pueden parecer una tontería, pero te acercan a la cultura del país del idioma que estás estudiando. Y aparte de eso, se usan en 3 fases, o en 3 momentos, o en 3 situaciones diferentes. De 1 a 3 años lo usamos para estimular la adquisición del lenguaje. Y si no, pensadlo. Siempre nuestro idioma ha empezado con onomatopeyas. Siempre a los niñitos pequeñitos empezamos con el guau guau, miau miau y esas cositas. Entonces las onomatopeyas son el origen de lo que hoy en día hablamos. Casi nada. Bien importante, ¿eh? Mucho. De 3 a 4 años se usa para mejorar la fluidez en la que hablan y algunas dificultades de articulación o pronunciación. Entonces le decimos, a ver, pero ¿cómo dice el león? Y hacemos más la R para niños que tengan problemas con articular ese sonido. Y además, y esto me parece súper curioso, es una actividad básica para niños con discapacidad auditiva. Lo usan para saber diferenciar entre sonidos largos, cortos e intermitentes. Entonces las onomatopeyas, que no están muy estudiadas, que no están muy desarrolladas, que no sabemos muy bien cuál es el origen, al final es el origen de todo. Es como hemos empezado a hablar nuestro idioma y es una gran ayuda para los niños con dificultad auditiva. Ahí es nada. ¡Guau! Qué didáctica la sección de hoy y qué interesante. Creo que es una gran desconocida la onomatopeya. Totalmente, me ha encantado esta conclusión última, la de los beneficios y sobre todo en el desarrollo de los más pequeños. Muy bien, me ha gustado muchísimo, Lorena. Los niños siempre empiezan así y luego con el tiempo pierden la onomatopeya y empiezan a decir perrito, empiezan a decir sí, usando diminutivos y luego ya la palabra. Fíjate la evolución del lenguaje. Podríamos estudiar por ahí muchísimo el por qué cuando estudiamos un idioma ya de mayores no empezamos con onomatopeyas, no empezamos a decir que wof, wof es como ladran los perros en inglés. Sin embargo, los niños cuando estudian en un método natural totalmente, sí lo hacen así, con lo cual es muy curioso, ¿no? Bueno, supongo que tú en tus clases sí que las introduces. Claro, y se ríen muchísimo porque dicen, ¿cómo que el gallo hace kikiriki? Digo que sí, que en España los gallos hacen kikiriki. Por eso el tema del gallo a mí es que me fascina porque el gallo es súper políglota. Bueno, ya saben que Lorena Neira está detrás de Madre Mía, que es una escuela de idioma, la pueden encontrar tanto en su perfil de Facebook como Instagram. Un placer enorme, como siempre. Muchas gracias. La de cosas que aprendo contigo cada lunes. Pues el lunes más. Empezar la semana así da gusto. Un Muchas placer, gracias. muchísimas gracias.